Saludos cordiales con todos. Hoy expondré el examen de consolidado que se nos ha dejado en el curso de mecatrónica. Este curso está liderado por el profesor Ulises Abdo Piscoya Silva y a continuación veremos algunos de los ejercicios que se tienen que resolver. Como primera pregunta nos piden explicar el funcionamiento de un contactor, realizar un esquemático como en el software de CADESIMU y especificar cuáles son las líneas de fuerza y cuáles son las de control, desarrollar un circuito de enganche en donde el pulsador stop y el pulsador start controlen un foco, simularlo también en el CADESIMU usando solamente contactores y lógica cableada, ¿no? Y también parte de la pregunta es, ¿qué es un PLC? Sus características técnicas, explicar cómo se programa el lenguaje ladder o escalón o escalera. Acá podemos ver, primero para empezar la solución, un diagrama de más o menos en qué consiste un contactor. En la imagen de abajo mío, de aquí, está cómo se ve en la vida real más o menos un contactor, ¿no? Este está compuesto de una base puramente plástica, un núcleo o culata, seguido de un núcleo o culata de hierro para la parte de la bobina, y viene la bobina, luego el resorte de retorno y una armadura móvil o martillo. Para los que no conocen en sí, un contactor es un dispositivo utilizado en sistemas eléctricos y electrónicos que tiene el siguiente sistema, ¿no? Eh, por su línea de control, tú activas una bobina que tiene una parte interna que al accionar jala la armadura o móvil o martillo, lo jala hacia el núcleo o culata, ¿no? Esa bobina, al estar inducida a una carga magnética, jala y por ende el martillo móvil choca, ¿no? Por eso se escucha un chasquido, por así decirlo, y el resorte se encarga de que cuando no haya corriente por la bobina, pues empuje la armadura móvil. Eh, Eso es en el aspecto de cómo se funciona, cómo se acciona el mecanismo. En cuanto a lo demás, como puede ser que tiene, dependiendo del modelo de contactor, puede ser monofásico o trifásico. Entre estos tenemos los siguientes, ¿no? El monofásico tiene línea y neutro, y en el trifásico tiene línea 1, línea 2 y línea 3, los cuales al momento de tú accionar en la parte de control, que sería la bobina, y se haga el juego del contactor, se van a activar el paso de corriente a través de estas líneas. Cuando está sin activar la parte de control, simplemente no puede pasar ni voltaje ni corriente ni nada a través de estas líneas, ya sea para monofásico o trifásico. Pasamos a la siguiente parte de la solución. Acá tenemos la solución en el software de CADESIMU. Como pueden ver, se han estructurado tres tipos de circuitos, no necesariamente con lo que han pedido únicamente el foco. Podemos ver el ejemplo en trifásico para un motor. En este primer esquema de su izquierda a derecha, podemos ver el circuito que se nos solicitó de enganche, ¿no? Con su stop y su start. Es un circuito de enganche básico, ¿no? Este consiste en que la línea 1 pase a través del botón de stop, normalmente cerrado, pase directo, y se detenga ahí la corriente, ya que el KM1 simboliza que el contactor está abierto, ¿no? Cuando KM1 haga el juego, la línea de control sea activada, va a pasar corriente y va a activar la bobina, que es KM1 abajo, donde dice A1 y A2. Y el start es el botón de inicio, lo que inicia todo. Al estar el start paralelo al KM1 para que active la bobina, eh, lo que va a pasar es lo siguiente. Se inicia start, KM1 se activa, se deja de presionar start, KM1 se mantiene activa y activa la bobina. Entonces pasa la corriente. Si pasa la corriente, el foco que tenemos como H de conexiones X1 y X2 se activará cerrando el circuito.
Para el siguiente diagrama del medio tenemos lo siguiente. Esta es una conexión trifásica, ¿no? Primero viene lo que es el contactor en sí, KM1. Está relacionado en cuanto al nombre, ¿no? Pueden ver que KM1 bobina es lo mismo que para el trifásico y para el monofásico, que son los siguientes ejemplos. Entonces, si yo acciono en el primer circuito, que es lo de control, se va a accionar en el trifásico y en el monofásico. Si le cambio de nombre, no se accionaría porque no están relacionados, ¿no? Entonces, yo al presionar Start en KM1 en el motor, haría el juego, estaría activo y pasaría la corriente. Lo que le sigue al contactor es un guardamotores, lo quise agregar por mero gusto, pero tiene un trabajo muy importante que cuando la variación de corriente o voltaje es anormal, este sistema puede ser usado para accionarse y detener la corriente voltaje que circula hacia el motor para, como su mismo nombre lo dice, guardamotor, salvar el motor de cualquier daño que pueda causar esta anomalía. En el siguiente diagrama tenemos un diagrama monofásico de un contactor. Es igual, KM1 está relacionado al circuito de control que hemos hecho en primer lugar de la imagen. Y tiene línea y neutro. Se acciona el mecanismo, circula el paso de la corriente y activa. A continuación se van a ver simplemente algunas de las imágenes, ya que no puedo grabar por temas de tiempo la simulación, pero lo van a poder apreciar. Acá se puede ver claramente cómo en los tres circuitos está primeramente circulando la corriente, más nada está accionado. Ya ven que el circuito de control está sin presionar el motor de start, por ende el KM1 aún no está prendido y el KM1 bobina, que es del A1 a 2, no está accionado. Entonces no está prendido el foco. Lo mismo para el motor en trifásico, no está accionado en ningún momento el KM1, entonces por ende no está prendido el motor, y lo mismo en el monofásico, KM1 no está accionado y el foco no está encendido. Este es el inicio de la simulación, pasemos a la siguiente. Ya, aquí se puede apreciar cómo ya se ha presionado el botón de start, simplemente un toque, nada más. Presionas, quitas. Al estar en paralelo se enciende el KM1, entonces se acciona, prende la bobina y se mantiene el contactor jalando la parte móvil, ¿no? Entonces hace contacto. Al estar haciendo contacto se prende el foco. La parte del motor pasa exactamente lo mismo. Se ha accionado el KM1, entonces se enciende todo, ¿no? Pasa la corriente y trabaja de manera normal. Como pueden ver ahí, el motor está haciendo un giro, ¿ya? Y para la parte de monofásico es lo mismo, se ha accionado, ha permitido el paso de corriente para el foco de línea neutra. Eso sería todo en cuanto a la simulación en cada décimo. Hablaremos sobre el PLC. Bueno, ahora nos preguntan qué es un PLC. Un PLC, o como sus siglas en inglés, bueno, en español nos dicen es un controlador lógico programable. PLC, Program Logic Controller, algo así. Es un dispositivo electrónico usado en la industria para automatizar varios procesos. Hay varias marcas, como lo pueden ver ahí, el Siemens, Schneider Electric, eh, Allen Bradley, ABB, también hay una de Mitsubishi, hay una gama en Arduino, si no me equivoco. Pero estos básicamente son un reemplazo para los antiguos sistemas de lógica cableada. Estos pueden recibir señales de sensores o señales eléctricas de cualquier lado, ¿no? Según un programa, y enviar órdenes a actuadores como motores, válvulas o luces. Sus características principales son generales, ¿no? Una alimentación de 24 voltios en DC o 220 en alterna, ¿no? Entradas y salidas digitales y analógicas, memoria para almacenar programas o señales que se le han dado, expansión mediante módulos adicionales que pueden ser inclusive extraíbles para reemplazar o sustituir partes dañadas,
comunicación con redes industriales, que es para lo que generalmente se usa un PLC. Y esto sería todo en cuanto a qué es un PLC, ¿no? A continuación, para la pregunta número 3 nos solicitan realizar un circuito de enganche como el que hemos visto desde el inicio del ejercicio, usando el lenguaje ladder, simular este circuito controlado por un motor trifásico AC, corriente alterna. El PLC debe tener una lámpara indicadora que se encienda cuando el motor se enciende. Dicha lámpara es una salida del PLC. Ya, a todo esto, primero que nada, se nos dio de base un PLC, como pueden ver en la imagen, para la solución. Como pueden ver, tiene algunos aditamentos extra en la parte inferior y superior del PLC que yo voy a señalar los únicos que se van a utilizar. Lo demás, en su mayoría, son cosas extra que se han añadido. Y lo que ven al lado derecho de la imagen es lo que se nos está solicitando, un circuito de enganche con los desindicadores que van a tener, el circuito de parada y de stop para el circuito y la posterior explicación. No es tan complicado como se ve, vamos a hablar sobre el tema. Programación en lenguaje ladder. Pueden ver ambas gráficas. Primero se tiene en el lado izquierdo la del ladder, de la programación del PLC. Se ve que está activada ya la simulación porque viene la corriente y ya están activados los normalmente cerrados. Hay algunos que están activos y pasa directamente la corriente. Y del lado derecho tenemos el circuito del motor en trifásica en corriente alterna, ¿no? Voy a explicar primeramente este circuito y el concepto del circuito de enganche y el temporizador en el circuito, en el ladder, ¿no? Después se mostrará para posteriormente explicar las siguientes etapas, el accionamiento con los accionamientos de los botones de Start y Stop, que serían el botón verde y el botón rojo respectivamente. Y bueno, comenzamos. Viene una conexión trifásica en AC a un diferencial. Este normalmente se utiliza para proteger a las personas de las corrientes, voltajes y sobrecargas. Este es lo más parecido a una llave térmica, una función similar, ¿no? De protección. Este se ha añadido al diagrama por normativas, reglas. Luego sigue unos 3 contactores que ya se han mencionado en otro video, el funcionamiento de estos mismos. Ya, tenemos el KM1 que va directamente de la línea 1, 2 y 3 hacia abajo, que le va a seguir un guardamotor, que como su nombre lo indica es para cuando haya una variación en el voltaje, carga o lo que sea, se va a activar y va a parar la conexión, ¿no? Para salvaguardar la integridad del motor, que no se vea dañado ni afectado por estas perturbaciones eléctricas, ¿no? Y va directamente a la conexión del motor. Eso es por ese lado. Por el otro lado tenemos KM2 y KM3, los cuales son 2 contactores que están puestos de la manera en que se va a activar el motor por 2 tipos de configuraciones, ya sea configuración de triángulo, que va a ser el KM2, y la configuración de estrella o Y, que va a ser el KM3. Primero se va a activar el KM3 para hacer un arranque lento, ya que va a entrar 220 sobre raíz de 3, que es menos voltaje que directamente empezar con 220, como ejemplo, ¿no? Puede ser inclusive más voltaje, 380 si no me equivoco. Eh, Va a empezar con el KM3, va a seguir la conexión normal. Luego de un tiempo se va a activar el KM2 y se va a desactivar el KM3 y ya va a ir directamente, ¿no? Es para que no vaya de golpe y no llegue a su pico de voltaje el motor apenas se inicie la simulación. O en un caso de la vida real se inicie directamente exigiéndole lo máximo al motor y evitar daños
o afectar la calidad de vida, la cantidad de vida que puede durar un motor, ¿no? Bueno, hablando del circuito acá en lenguaje ladder del PLC, primero que nada, el PLC al momento de programarlo en ladder se hace de la siguiente forma, ¿no? De arriba, de izquierda a derecha se lee y va de arriba a abajo. Por eso su nombre de escalón. Primero el circuito de enganche. Ustedes pueden ver de este lado el botón de S01 y el de S0, el botón rojo y el botón verde. Al yo presionar el botón S0, se va a activar el I00, que es el que viene directo, ¿no? Y al estar el M00 en paralelo, se va a activar, ese es el enganche. Y ese va a enganchar a una memoria del PLC. Esta va a ser la señal que le va a llegar al PLC de el sistema se está iniciando, ¿no? Y por consecuente, todos los que tengan el nombre de M00 se van a activar, como puede ser en las siguientes líneas, que no sé si se vaya a llegar a apresar de la mejor manera. Y bueno, pasa la corriente al siguiente punto, que es el I01, que está normalmente cerrado directamente, y activa el M00, que va a activar, como están en paralelo, el Q1 y Q3. Estos están conectados directamente al KM1 y al KM3. Los va a activar, como ya he mencionado, se activan y permite el paso de corriente y el trabajo del motor normal. Pasando a la segunda línea y la última que voy a explicar en esta diapositiva, porque la siguiente va a ser con la siguiente ya presionado para notar una diferencia clara, ¿no? Con respecto a esto. Viene el I01 cerrado, entonces va directo y ese es el sistema de parada de emergencia, así que está en cada uno, no es nada más que si yo presiono eso, todo se va a apagar a la par y no va a tener que hacer un chequeo uno por uno. Ya. Luego viene un M00. Al yo haber ya presionado el botón de Start en la primera, como se puede ver en la primera línea, ya lo presioné, entonces se prende el M00. Entonces el M00 de la segunda línea también se va a encender. Al momento de que se enciende ese, se va a encender el temporizador que viene, como pueden ver ahí, es un bloque de color gris. Este está programado para que en 5 segundos se apague. Cuando llegue a cero, él va a enviar una nueva señal, una señal M01, que básicamente, ya para pasar a la siguiente diapositiva, va a apagar el KM3, se va a apagar y se va a accionar el KM2. Programación en lenguaje ladder. Pueden ver ambas gráficas. Primero se tiene en el lado izquierdo la del ladder, de la programación del PLC. Se ve que está activada ya la simulación porque viene la corriente y ya están activados los normalmente cerrados. Hay algunos que están activos y pasa directamente la corriente. Y del lado derecho tenemos el circuito del motor en trifásica en corriente alterna, ¿no? Voy a explicar primeramente este circuito y el concepto del circuito de enganche y el temporizador en el circuito, en el ladder, ¿no? Después se mostrará para posteriormente explicar las siguientes etapas, el accionamiento con los accionamientos de los botones de Start y Stop, que serían el botón verde y el botón rojo respectivamente. Y bueno, comenzamos. Viene una conexión trifásica en AC a un diferencial. Este normalmente se utiliza para proteger a las personas de las corrientes, voltajes y sobrecargas. Este es lo más parecido a una llave térmica, una función similar, ¿no? De protección. Este se ha añadido al diagrama por normativas, reglas. Luego sigue unos 3 contactores que ya se han mencionado en otro video, el funcionamiento de estos mismos. Ya, tenemos el KM1 que va directamente de la línea 1, 2 y 3 hacia abajo, que le va a seguir un guardamotor, que como su nombre lo indica es para cuando haya una variación en el voltaje, carga o lo que sea, se va a activar y va a parar la conexión, ¿no?
para salvaguardar la integridad del motor, que no se vea dañado ni afectado por estas perturbaciones eléctricas, ¿no? Y va directamente a la conexión del motor. Eso es por ese lado. Por el otro lado tenemos KM2 y KM3, los cuales son dos contactores que están puestos de la manera en que se va a activar el motor por dos tipos de configuraciones, ya sea configuración de triángulo, que va a ser el KM2, y la configuración de estrella o Y, que va a ser el KM3. Primero se va a activar el KM3 para hacer un arranque lento, ya que va a entrar 220 sobre raíz de 3, que es menos voltaje que directamente empezar con 220, como ejemplo, ¿no? Puede ser inclusive más voltaje, 380 si no me equivoco. Eh, va a empezar con el KM3, va a seguir la conexión normal. Luego de un tiempo se va a activar el KM2 y se va a desactivar el KM3 y ya va a ir directamente, ¿no? Es para que no vaya de golpe y no llegue a su pico de voltaje el motor apenas se inicie la simulación. O en un caso de la vida real se inicie directamente exigiéndole lo máximo al motor y evitar daños o afectar la calidad de vida, la cantidad de vida que puede durar un motor, ¿no? Bueno, hablando del circuito acá en lenguaje ladder del PLC, primero que nada, el PLC al momento de programarlo en ladder se hace de la siguiente forma, ¿no? De izquierda a derecha se lee y va de arriba a abajo. Por eso su nombre de escalón. Primero el circuito de enganche. Ustedes pueden ver de este lado el botón de S01 y el de S0, el botón rojo y el botón verde. Al yo presionar el botón S0, se va a activar el I00, que es el que viene directo, ¿no? Y al estar el M00 en paralelo, se va a activar, ese es el enganche. Y ese va a enganchar a una memoria del PLC. Esta va a ser la señal que le va a llegar al PLC de el sistema se está iniciando, ¿no? Y por consecuente, todos los que tengan el nombre de M00 se van a activar, como puede ser en las siguientes líneas, que no sé si se vaya a llegar a apreciar de la mejor manera. Y bueno, pasa la corriente al siguiente punto, que es el I01, que está normalmente cerrado directamente, y activa el M00, que va a activar, como están en paralelo, el Q1 y Q3. Estos están conectados directamente al KM1 y al KM3. Los va a activar, como ya he mencionado, se activan y permite el paso de corriente y el trabajo del motor normal. Pasando a la segunda línea y la última que voy a explicar en esta diapositiva, porque la siguiente va a ser con la siguiente ya presionado para notar una diferencia clara, ¿no? Con respecto a esto. Viene el I01 cerrado, entonces va directo y ese es el sistema de parada de emergencia, así que está en cada uno, no es nada más que si yo presiono eso, todo se va a apagar a la par y no va a tener que hacer un chequeo uno por uno. Ya. Luego viene un M00. Al yo haber ya presionado el botón de Start en la primera, como se puede ver en la primera línea, ya lo presioné, entonces se prende el M00. Entonces el M00 de la segunda línea también se va a encender. Al momento de que se enciende ese, se va a encender el temporizador que viene, como pueden ver ahí, es un bloque de color gris. Este está programado para que en 5 segundos se apague. Cuando llegue a cero, él va a enviar una señal M01, que básicamente, ya para pasar a la siguiente diapositiva, va a apagar el KM3, se va a apagar y se va a accionar el KM2. Bueno, esta será la segunda de tres diapositivas del circuito, ¿no? Como pueden apreciar en el lado, primero en el lado izquierdo, derecho, se ha activado el sistema, ya se ve cómo se ha pasado toda la corriente de manera efectiva. Creo que algo que no resalté en la diapositiva anterior es que
el dispositivo de protección, que es como la llave termomagnética, se tiene que activar primero, obviamente es como un interruptor, para permitir el paso de corriente. Y bueno, ya está trabajando todo de manera normal. Se ha activado lo que se ha mencionado en el anterior, el KM1 y el KM3. Ya está trabajando normal de momento. Se ha dado un arranque más lento y en el lado del ladder se puede ver cómo se han activado las opciones que yo he mencionado, ¿no? Al yo presionar el botón verde y quitar inmediatamente, lo presiono una vez, se ha activado el circuito de enganche en la memoria del PLC, como es el M00, y se ha activado para cada punto de todo el ladder, ¿no? El I01 se mantiene activo al ser un contacto cerrado, pasa directamente a la corriente, a menos de que yo lo active. Esa es la parada de emergencia. Y como pueden ver en la primera línea, el M010 ha activado el Q1 y Q3. Al activarse el M00, en la segunda línea se ha activado ya el temporizador y se ve que está corriendo. Ahorita va en el segundo número 4, yo le he puesto pausa para que se aprecie bien. Al llegar el contador a 0, se va a activar el M01, la nueva memoria, ¿no? Y se puede ver en la tercera línea que el M00 se ha activado, entonces ha activado el Q3 y la memoria 2. Entonces al activarse la memoria 2, se va a activar la memoria 2 de abajo. Y el Q3 sería lo que ya se activó, ¿no? En la parte superior, en la primera línea. Y esta se puede ver aquí, ¿no? En el circuito tal cual. En la siguiente imagen se verá ya cuando el contador llegue a 0 y se active lo demás. Bueno, acá se va a apreciar. Voy a tener que agregar una diapositiva más, cabe aclarar, para mostrar en la parada, ¿no? El momento de presionar stop. Pero bueno, como les comentaba, en el lado derecho se puede ver como luego del tiempo que ya se acabó en el temporizador del ladder, se acabó el tiempo, se acciona la KM2 y el KM3 se apaga de manera automática. En cuanto a la programación del PLC, los cambios que se pueden apreciar es en la activación del KM01. Al activarse, va a activar en la parte de abajo, en la última, el KM01, activando el Q02. Esa debe ser la salida, ¿no? O sea, lo que se va a activar. Se ha activado. Y al momento ya de estar activo esto, va a detenerse el KM03. Entonces, la corriente va a estar ahora trabajando en 220 voltios, que es lo principal, ¿no? Procederé a mostrar cómo o explicar más o menos cómo trabaja el sistema de parada para finalizar esta pregunta. Ya, bueno, por último se ve que se ha presionado el botón de parada, stop, y se han accionado todos los I01, que sería la parada de emergencia en planta, ¿no? Típicamente simplemente es un corte total de la energía, entonces todos los contactores se han desactivado, como se puede ver ya no está enganchado, inclusive si estuviera enganchado se desactiva completamente, ¿no? Consecuentemente para todos es igual porque se hace una lectura, ¿no? De arriba hacia abajo y de arriba sigue el camino y uy, ya no está enganchado. Inclusive si lo estuviera, ya no va a permitir la conexión, entonces no va a avanzar al siguiente, ¿no? Igual al I01 no tiene la conexión, no avanza la corriente para ninguno de los puntos, así deteniendo completamente el circuito y por ende el motor, ¿no? Eso sería todo por el ejercicio número 3. Espero que les esté siendo de ayuda. Pasaremos al siguiente ejercicio. Gracias, disculpen las molestias. Ya me despedí, pero de todas maneras, aquí les quiero agradecer por estar atentos. Espero que les haya servido al menos el ejercicio 1 y 2, no, 1 y 3, que sí los expliqué en detalle con la respectiva simulación y esos temas, ¿no? Muchas gracias.